Buenas tardes a todos. Escuché un hermoso testimonio de una chica que siempre estuvo en la iglesia, era hija de creyentes, bueno, nació en el Evangelio, así que pasó el tiempo y un día decidió tomar su vida en sus manos y hacer lo que ella creía o le parecía y no seguir los mandamientos o consejos de Dios de ninguna manera. Bueno, por supuesto, el padre y la madre se pusieron tristes con este tema y la madre siguió orando por ella. Eh, Uno dice a veces, oramos por los hijos, por los nietos, por los sobrinos, bueno, por mi papá que es inconverso, por mi mamá, bueno, por nuestros seres queridos, la gente que nos rodea. Y parece que no vemos resultados, porque pasan los años y la persona sigue igual o peor. Y bueno, entonces este testimonio me hizo ver algunas cosas. Eh, Esta chica quería hacer o tener un nuevo trabajo, hacer un viaje. Y bueno, entre todas estas cosas se fue a gente de otro tipo de religión, totalmente contrarias a Dios, y le garantizaban que haciéndole un trabajo o haciéndole unas ciertas promesas, haciendo como hoy se dice cierto pacto, iba a conseguir lo que ella quería. Y bueno, sin dudarlo, se metió con esta gente, eh, bueno, hizo lo que ellos le decían que tenía que hacer y le daban un trabajo garantido, qué sé yo, a cierto plazo, ¿no? Póngale 90 días, no me acuerdo exactamente ahora cuánto era el tiempo. Y bueno, eh, ella siguió concurriendo a este lugar, confiada de que las cosas le iban a salir como ella pretendía o quería. Y bueno, fue pasando el tiempo y había ciertas pautas que se tenían que ir dando, había ciertas condiciones que se tenían que ir dando, y esas condiciones no se estaban dando. Iba pasando el tiempo, iban pasando los días, y bueno, y no se iba cumpliendo nada de lo que le habían dicho. Cuando había mucha gente que decía, ¿no?, que se le cumplían las cosas, que bueno, que tal cual le habían dicho se iba a suceder, y no sucedía nada. Ella se empezó a preocupar, siguió pasando el tiempo, y ya se iban acercando las fechas que les habían prometido que se iba a cumplir ciertas cosas, ¿no? Como un nuevo trabajo, no sé, las cosas que había pedido, una nueva pareja, un viaje. Entonces, bueno, pasó el plazo y esta gente estaba más preocupada que ella porque no se cumplía nada. Entonces le preguntaron si ella era creyente, si tenía una familia creyente en Dios, o si ella había aceptado a Cristo, si tenía al Señor en algún momento en su corazón. Y le dijo que ella había nacido en un lugar evangélico, que sus padres eran creyentes, que ella se había criado en un ambiente evangélico. Entonces ellos le dijeron que no podían hacer nada, que ahora entendían por qué no se le cumplían los plazos, las pautas, las condiciones que ellos le iban estableciendo, como pasaba con todos, con ella no ocurría. Entonces le dijeron que, bueno, eh, le devolvían cierto dinero porque ella había pagado también por estas cosas. Bueno, le devolvieron todo, le dijeron que, bueno, que no podían hacer nada y se fue más que preocupada porque decía, ¿cómo puede ser que yo queriendo hacer mi vida como a mí me parece y haciendo bueno, lo que uno a veces cree que es lo mejor, no se me cumple nada? Dice, ¿qué está pasando? Entonces se puso medio a vociferar contra Dios, contra la situación, buscando una causa, un cierto problema, entre comillas, y no lo había.
Entonces se puso realmente a discutir con Dios seriamente. Y bueno, pasó el tiempo, pasaron ciertas situaciones, hasta que un día, gritándole a Dios que por qué no podía hacer su vida, por qué no podía hacer lo que a ella le parecía, y por qué no la soltaba, y por qué no la dejaba, y por qué, y por qué, y por qué, dice que sintió una sola palabra, no, y se dio cuenta que venía de parte de Dios. Entonces se fue a la mamá a preguntarle esta situación, y bueno, ella quería hacer su vida y no quería hacer las cosas de Dios, quería vivir como a ella le parecía, y que había experimentado esta palabra de Dios, ¿no? En su vida. Fue la única palabra que usó Dios. Como que no la iba a abandonar, como que no la iba a dejar, no la iba a soltar. Y yo digo, qué bueno que Dios, en su misericordia, en su bondad, no la haya soltado, como no nos suelta a veces a nosotros, aunque de alguna forma nos descarriamos, ¿no? Como ovejas, dice la palabra. A veces queremos hacer lo que nos parece y Dios como que no nos deja, qué malo que es Dios, pero en realidad Dios es bueno, porque si dejara que hiciéramos lo que queremos, estaríamos como en la condición de antes o quizás peor. Qué bueno que Dios no nos deja, no nos suelta, no nos permite, ¿no? A través del Espíritu Santo nos mantiene ligados a nuestro espíritu, reconciliados, a pesar que nosotros de alguna forma nos queremos escapar. Vendría a ser como el pastor que con el callado nos va haciendo entrar en el redil, nos hace entrar en razón. Tu vara y tu callado me infundirán así, aliento, dice la palabra del Señor, porque más de una vez nos queremos descarriar hacia otros pastos, hacia otros lugares, y nos podemos despeñar, nos podemos lastimar, nos podemos dañar, nos pueden agarrar los lobos. Entonces, bueno, el pastor siempre está atento, y el pastor de nuestras vidas no nos quiere soltar, ¿no? Por eso dice, ¿no? Su callado y su vara nos infundirán aliento, aliento de vida. Y yo digo, qué hermoso, porque esta chica quiso hacer lo que le parecía, lo que quería, y Dios no le dejó. Entonces le preguntó a la mamá si oraba por ella, si, si sabía que ella estaba en esta cierta rebeldía o estaba totalmente ajena a las cosas de Dios. Y le dijo que sí, que sabía. Y por eso oraba por ella constantemente. Yo digo, qué importante que es orar por los hijos que están lejos o de alguna forma están alejados de Dios, por nuestros padres que a veces están fuera del camino, por nuestros abuelos, bueno, nuestros nietos, nuestros sobrinos, aquellas personas que realmente amamos. Es importante orar, porque eso mantiene viva la llama dentro de nuestro ser a través del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, a pesar que está constritado, como dice la palabra del Señor, apagado o prácticamente apagado, está ahí, está en cada vida que ha encontrado en su momento a Jesús y ha sido sellado con el Espíritu Santo. Veamos los versículos que reafirman todo esto. Uno es el de Efesios 1. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué le parece? Entonces, habiendo vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo escuchado el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí está el, el fondo que necesitamos en nuestra vida, habiendo creído en su obra redentora, en el Señor Jesús, en lo que ha hecho por nosotros, que es la palabra de verdad, dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted dice, ¿de qué promesa? De la promesa de que vamos a estar con el Señor, de la promesa de la salvación, de la promesa de que Dios nos va a dar todo. Eso, con ese Espíritu Santo hemos sido sellados. Vamos a leer otro versículo. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar significa entristecer. El Señor se pone triste, el Espíritu Santo se pone triste
cuando estamos alejados de Dios, cuando hacemos lo que nos parece, hacemos, eh, bueno, aquellas cosas que se nos ocurren y no hacemos la voluntad de Dios, no cumplimos sus mandamientos ni llevamos sus consejos. Eso entristece al Espíritu Santo y lo sentimos en nuestro interior, porque sabemos que Él está llorando por nosotros. O sea, al Señor le costó muy caro su vida, y bueno, la mía también, pero cuando estamos fuera de Él, Él se pone muy triste, realmente triste, y no nos quiere soltar. Es como el pastor cuando se pone mal por las ovejas. Es cuando como un pastor cuando se va un alma de la iglesia, como cuando un pastor ve que la persona está andando en otros caminos, o malos caminos, y bueno, el Señor creo que pone ese sentimiento en los pastores, en las personas que nos quieren bien, ¿no? Entonces, no contristemos al Espíritu Santo, no lo entristezcamos, como dice la palabra. Vamos a leer otro versículo. 2 Corintios 1:22 dice así: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, el versículo anterior dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Qué le parece? Él fue el que nos ha sellado, ¿eh? Otra vez lo vuelvo a repetir acá. ¿Qué significa sellado? Bueno, sellado significa algo que como lacrado. Veo que cuando un escribano antes se hacía, ¿no? Inclusive cuando se hacía algún documento importante internacional, había que lacrarlo, había que sellarlo, era como una firma, ese sello era una firma para que tenga validez el documento. Bueno, lo mismo hacían los reyes, cada vez que se hacía un edicto, un decreto, con su anillo, a veces embebido hasta en sangre, sellaba el documento y era símbolo o signo de que el rey lo había aprobado. Así que el sello del Espíritu Santo en nuestra vida es un sello que lo ve Satanás, lo ven los demonios, lo ven los ángeles, lo ve el mundo, lo ven todos, y lo ve Dios, por supuesto, ¿no? A través de Cristo. Y ese sello está puesto para el día de la redención, dice la palabra, para el día que Cristo nos venga a buscar a todo aquel que en Él cree. ¿Y qué significa las arras del Espíritu? Bueno, significa que es una garantía. En el Antiguo Testamento era dinero, era algo material que garantizaba una promesa. Vendría a ser como un pagaré, algo así en la parte económica. En la parte legal podría ser la seña de un contrato. En el matrimonio puede ser un anillo, puede ser una promesa de que vamos a vivir toda la vida con tal persona. Y bueno, en el Espíritu Santo, la zarra del Espíritu es la promesa, es el sello que en cierta forma nos garantiza la salvación. Por supuesto que sin santidad nadie verá a Dios, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Y a veces el espíritu está como apagado, contristado y está muy chiquito, porque hacemos lo que nos parece y no seguimos los mandamientos del Señor. Pero eso no quita que el día de la redención ese espíritu se manifieste. No lo sabemos con cada uno, así que esos son las arras del espíritu, la garantía de la promesa, la garantía de que vamos a estar con el Señor para siempre. Leemos el último versículo que dice, bueno, dice en 1 Corintios 6, 18 al 20, dice: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, Pablo habla 3 veces sobre las armas del espíritu y ahora habla de un tema de que somos templo del Espíritu Santo. Había una doctrina mal enseñada en esa época que decía que todo aquel que pecaba con el cuerpo no afectaba al espíritu. Eso es lo que se enseñaba. Entonces Pablo, acá a los Corintios justamente, en la
iglesia tan complicada, por eso le dedicó 2 libros extensos. Algunos dicen que hubo hasta una tercera epístola, una tercera carta a los Corintios. Les dice que huyan de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Bueno, es el acto sexual entre dos personas que no están casadas, ¿no? Esa sería fornicación. Eh, Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, nos hacemos daños a nosotros mismos. En otro lado dice que también afectamos al espíritu. ¿Eh? Eh, Así que si evitamos estas cosas fuera del matrimonio, es mejor para nosotros. Es un consejo que nos da Dios y es hasta algo que nos puede ayudar en la vida. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí está. Otra vez, no solo que ahora estamos sellados con el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo habita adentro nuestro, vive en nosotros. Así que dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Claro, porque dice que hemos sido comprados por precio en la sangre del Calvario. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No tenemos libre, digamos, determinación de hacer lo que queramos. Si bien podemos hacerlo, tenemos libre albedrío porque Dios lo permite y lo permitió desde la antigüedad, pero hemos sometido nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan del huerto de Getsemaní? Lo mismo. El Señor dice, pasa de mí esta copa, si es posible, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y nosotros lo mismo, pero nosotros hemos sido comprados ya con la sangre de Cristo. Así que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Veo que algunos dicen, no, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, hago con mi vida lo que me parece. Bueno, para el cristiano, para aquel que está en el Señor, ya no es así. Ya estamos comprados por la sangre de Cristo. Y aquellos que todavía quizás no han sido comprados por la sangre de Cristo, le digo que es el mejor negocio que pueda hacer, que lo compre el Señor. Amén. Déjese comprar por el Señor. Deje que su voluntad esté sometida a la voluntad de Dios, porque sin la voluntad de Dios, así nos va, ¿no? O así nos fue a aquellos que hemos llegado al Señor con las 2 manos atrás y con un montón de problemas, enfermos, quizás. Que el Señor nos ayude a someter nuestra voluntad a la voluntad de Él y recordar que ya no somos nuestros, ¿no? Sino que pertenecemos a Dios. Yo digo, qué bueno, como esta chica, qué bueno que Dios no nos suelte, qué bueno que Dios nos compró y somos propiedad de Él, ¿eh? Porque si hacemos como nosotros queremos, así no fue, ¿no? Un desastre. ¿Y qué más dice? Al final dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales también son de Dios. Así que el cuerpo y el espíritu nuestro ahora pertenecen a Dios y el Espíritu Santo habita adentro nuestro y hemos sido sellados con ese espíritu para el día de la redención. Que Dios los bendiga grandemente.